vamos allá. Bueno, vale, pues sí, empezamos y así no robamos más tiempo. Bueno, pues un poco lo que visteis en Twitter, lo que queríamos inaugurar esta sección, pues esta sección un poco lo que viene a ser es la semejanza de cuando antes de toda esta era de YouTube y de lo fácil que tenemos todo, un poco cansineábamos al entrenador de nuestro club más superior, un poco para atiborrarle a preguntas y un poco debatir con él y que nos ilustrara con eso, ¿no? Hoy tenemos a Carles Durán, bueno, pues entrenador de la Peña los 2 últimos años, anteriormente Valencia Basket, Bilbao, ha sido entrenador jefe, Prat, Eva también ha estado un poco en la realidad nuestra de categorías inferiores, aunque sea en el Juventud, etcétera, etcétera. Y bueno, eso, sin empezar más, ponemos el crono y empezamos un poco. ¿Empiezas, Luis? Sí. ¿Tienes la primera? Vale, sí. Buenas tardes, Carles. Mira, la idea que tenemos es que lo vamos a centrar sobre temas defensivos, entonces, cuestiones que nos surgen a todos los entrenadores cuando vamos a crear, vamos a poner que tenemos claras las ideas defensivas, medianamente claras de qué queremos ser de mayores a final de temporada con todo eso, y me surgen 2 preguntas en una. La primera es, cuando planteas temas defensivos, no cómo lo haces, sino dónde empiezas. ¿Empiezas en cuestiones de toda pista, de media pista, de 3/4? Y relacionado con eso, porque claro, será un poco en función de la respuesta, está claro que un tipo de 2,15 no defiende igual que uno de 1,90, ¿no? Entonces, hay una separación por posiciones de las ideas defensivas, empiezas por separado y luego lo acabas juntando todo, ¿o qué haces? ¿O cómo se plantea a estos niveles? Bueno, lo primero, agradeceros la invitación. Es verdad que es un momento difícil, pero me apetece hablar mucho de baloncesto y os lo agradezco. Y lo segundo, vamos a concretar. Bueno, yo creo que hay 2 tipos de manera de construir la defensa. Una es la que tengo ahora, un poco privilegiada, me refiero que vamos a intentar construir un equipo este verano con mi idea de baloncesto. No es lo normal, ¿no? Me refiero que cuando trabajamos sobre todo en formación, tenemos un grupo de jugadores o jugadoras y no podemos preparar un equipo a nuestro gusto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que si hablamos de profesionalismo, intento traer jugadores de un perfil que yo creo que van a poder jugar el baloncesto que a mí me gusta. Pero eso no es lo normal. Entonces, dentro de la normalidad, a mí el baloncesto que me gusta es agresivo y es todo el campo. Entonces, con esa idea, bueno, hay diferentes fases, pero normalmente intento ser bastante agresivo todo el campo. Y con esa agresividad, estoy hablando del 1x1, del 2x2, del 3x3 y del 4x4. Con diferentes facetas, me refiero que no les pongo a defender 1 contra 1 desde el primer día todo el campo. Pues les reduzco. Por ejemplo, si yo quiero o me gusta que mis equipos presionen, y no es una cosa que digo, sino se puede ver en los equipos de Carlas, en los últimos años intenta presionar todo el campo, luego podemos debatir si lo hacemos bien o mal, pero entonces intento potenciar mucho al defensor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, al atacante le limito el espacio, le limito los botes, ¿no? O al defensor le doy algún tipo de ventaja. Eso es una idea, pero también es verdad que dentro de la defensa colectiva hay momentos también de mediocampo y hay momentos de espacios también muy cortos dentro de la línea de 3 puntos. Pero en general soy bastante de construir la defensa desde el primer segundo que yo digo, y es en el momento que metemos una canasta, por ejemplo, en línea de fondo, o desde que perdemos el balón con un tiro o con un balón perdido. Entonces sí que intentamos hacer mucha defensa de todo el campo desde un inicio. No sé si contesto
Sí, sí. a la pregunta, Luis, y si no podemos hablar mucho más. Sí, Pero sí, sí. insisto. El tema lo has explicado perfectamente. Ahora, claro, no es lo mismo un equipo de formación que lo que tú tienes entre manos, ¿no? Pero las ideas más o menos sí que nos pueden servir. Luego cada cual tendremos que extrapolarlo a nuestra situación, a nuestra realidad. ¿Todo el mundo hace lo mismo? ¿Cómo? ¿Todo el mundo hace lo mismo? Quiero decir, ¿las normas defensivas que tienes para los exteriores también las trabajan los interiores? Sí, por poner un ejemplo. Sí, pero por poner un ejemplo, si estoy hablando de presionar todo el campo, a Marko Todorovic yo le pido que defienda todo el campo. Pero vamos a decir que no soy tan exigente en algunos detalles que con Artur sí que soy, ¿no? A Marko lo que le pido es que esté delante del balón. Y a Artur lo que le pido es que esté delante del balón, que vaya a robar el balón con las manos, pero sí, luego las distancias también son diferentes. Un grande no necesito que esté encima del balón. Si tiene esa capacidad, pues mucho mejor. Pero si ese jugador, sobre todo al inicio, lo que necesita son, voy a exagerar, 2 brazos de distancia, por 2 brazos de distancia, ya iremos recuperando esa pequeña distancia con el trabajo, hasta un punto que él pueda. Entonces, yo el trabajo que hago defensivo lo hace todo el mundo. Incluso en inicio de pretemporada, que luego podemos exagerar, situaciones de bloqueo directo, hago que grandes aprendan a defender el balón y que pequeños defiendan también el bloqueo. Pero si estás en profesionales, sí, pero me gusta que todo el mundo entienda la dificultad que tiene su compañero. No me estoy toda la pretemporada haciendo lo mismo, pero sobre todo al inicio genero pequeños hábitos para que todo el mundo entienda el trabajo de su compañero, ¿no? También es verdad... Dime, Borja. ¿Y eso te valdría para luego un cambio defensivo? ¿O quieres que defienda igual, por ejemplo, un base igual que un pivot para que sepa lo que tiene que hacer, aunque luego el base haría otra manera? No, de inicio no voy con la idea de cambiar. También es una cosa que si es en formación o en profesional es diferente. Yo, por ejemplo, en profesionales, yo creo que todo el mundo no puede cambiar. Por calidad física, por muchos motivos. Omic no puede cambiar, por ejemplo. Bueno, sí que puede cambiar, pero el resultado es canasta. Sí, Entonces, el un cambio no es desequilibrio real, claro, sí. ¿no? Marko Todorovic podía cambiar, pero en momentos puntuales. No podía estar todo el rato cambiando, ¿no? Sin conocerlo, Slaughter del Real Madrid podía cambiar siempre. Entonces, y lo que sí que creo es que en formación, que no sé, no quiero decir que es una buena defensa, yo sí que creo que es una defensa interesante. Sobre todo cuando hablo de niños de cadetes para abajo, ¿no? Pero no lo hago porque luego cambiaremos. Vale. Lo hago sobre todo al inicio para generar unos hábitos y para que todo el mundo entienda de la dificultad que tiene defender en cada posición. Vale, de acuerdo. Y sobre todo para hablar bien de los pequeños detalles. Perfecto. Vale, y respecto más concreto yéndonos a la defensa del bloqueo, que como has dicho no te gusta cambiar, ¿qué criterios utilizas para elegir el modo de defenderlo? Por ejemplo, nosotros en el chat hemos hablado mucho de la defensa Next que haces, que luego ya te preguntaremos por ella. ¿Qué criterios tienes para elegir en cada sitio del campo, si es diferente, que me imagino que sí, para elegir cómo defiendes? ¿Tus jugadores, los rivales? ¿Qué utilizas? ¿Qué criterios manejas? En general, los rivales no mucho. Los rivales no mucho. En general tenemos un tipo de defensa. Este año no ha sido muy buena. El año pasado fue mucho mejor. Porque al final hay una cosa también muy importante. Sobre todo hablando de profesionales o de seniors. Yo creo que en formación tenemos más ventaja. Es que en profesionales estamos muy
muy marcados por los jugadores, sobre todo por la tipología de jugador que tienes, ¿no? Entonces, yo soy un entrenador que a mí me gusta ser bastante agresivo y me gusta sobre todo no esperar al rival, ¿no? Pero hay años que tienes un tipo de jugador que, por ejemplo, en Bilbao, hay ciertas defensas que como un Brugo con Herbel ya no podía hacer, o con Javi Salgado. No porque ellos no quisieran, ¿no? También les condicionaba el físico. Entonces, yo creo que en profesionales a veces cambia mucho, pero mi idea general, sobre todo, es ser agresivo. ¿Y qué es ser agresivo? Pues, por ejemplo, soy mucho de hacer, bueno, en la ACB ahora se habla mucho del show, ¿no? El show es un poco la defensa que utiliza mucho Pedro Martínez, ¿no? De que el hombre grande para el balón y recupera. Nosotros, por ejemplo, yo lo utilizo el green, show es parar y volver, y el green es 2 contra 1, ¿no? Atrapar el balón, ¿no? Bueno, me gusta bastante. También es verdad que me gusta mucho el blue. El blue es, por ejemplo, Pablo Lasso creo que le llama fondo, que es negar el bloqueo, ¿no? Y entonces en esa combinación utilizamos el next, ¿no? Utilizamos el next. ¿Cómo se puede utilizar esa situación? Ostras, hora show, hora blue, hora next, ¿no? O nosotros, por ejemplo, pequeñas normas en general. Nunca hacemos show o green en transición. Jamás. No significa que en una situación puntual, un jugador puntual, le hagamos show o green. ¿Por qué lo hacemos en transición? Porque normalmente en transición la gente no bloquea. Hace mucho slip de pick o hace mucho pintar el bloqueo y correr, ¿no? Entonces, generar que los hombres grandes salgan en un bloqueo en movimiento nos genera mucha desventaja. Entonces, utilizamos mucho el next en transición. Pero ya que no podemos parar el balón con nuestros hombres grandes, si tenemos una desventaja, generamos ayudas con la línea exterior. A veces esa línea exterior es un 4. En juego más estático sí que utilizamos más el show o el green, pero también es verdad que si es muy lateral, utilizamos más el blue, sobre todo negar la mano derecha, ¿no? Si utilizamos un campo, el 95% de jugadores juegan con la mano derecha, ¿no? Entonces les negamos esa mano derecha y le llevamos a la izquierda con el blue. Si nos rompen ese blue, volvemos a saltar el next. Son pequeñas normas, ¿no? Pero si el jugador dominante de la mano derecha o mano izquierda son capaces de jugar bien ese bloqueo, muchas veces, sobre todo en pick and roll central, utilizamos más el show. No sé si he ido muy rápido, no sé si entendéis la idea. Sí. No tengo muchas imágenes, entonces no lo he preparado con imágenes, pero si no entendéis, Sí, vuelvo no, se atrás entiende, se entiende. Bueno, perfecto. y me repito, ¿eh? Se entiende, Pero se un poco la entiende. idea mía es ser agresivos, ¿no? Por ejemplo, también es verdad que hay equipos, por ejemplo, Pablo Lasso utiliza muchas veces el under, ¿no? Bueno, permite mucho tiro de 3 o el perseguir y llevar al jugador contra Tavares. Claro, tiene al mejor taponador, intimidador de la liga o de Europa o del mundo. Nosotros no lo teníamos, ¿no? Este año, por ejemplo, yo creo que no hemos hecho muy bien el next, porque los pivots que hemos tenido no lo han entendido. El año pasado con Simon Birgander y con Marko Todorovic, pues lo hacíamos muy bien, ¿no? Porque ellos, sobre todo Marco también, Simon era más por físico, Marco era por lectura. Entonces, Marco saltaba muy bien al show pocas veces y hacía muy bien que sus compañeros saltaran next o hacíamos blue, ¿no? Entonces, llevándolo a la formación, ¿no? Donde no tienes que estar tan pendientes del jugador que tienes o de los jugadores o jugadoras, yo soy más de ser agresivo, de ir a buscar el balón, de no estar un poco a la expectativa de lo que hace el equipo atacante. Entonces, tengo esa norma. Y la única excepción, o dentro de las excepciones, cuando un equipo juega cuernos, doble high, como queráis, la estructura del 4 y 5 arriba y el 2 y el 3 en esquina, o el 2 y el 3 puede ser un 4, esa situación que nosotros le llamamos flat,
Es la única situación que normalmente ahí no somos muy agresivos, sino en situaciones puntuales. Ahí preferimos un poco la idea de Pablo de perseguir y que el hombre grande finte y proteja la pintura. Es la única estructura un poco fija donde no queremos ser o somos pocas veces agresivos. Luis. Una duda que me salen un montón de dudas. Te escucho y me salen un montón de dudas. Pues Entonces, hablemos. vale, hablemos. Tengo una. ¿Qué podría considerarse en formación? Bueno, vamos a decir en formación. Cuando estamos acabando esta etapa de formación, vayamos a saber cuándo es, a qué edad es, pero pongamos como referencia, vamos a poner, por ejemplo, como referencia junior, ¿vale? No lo creo, pero nos sirve para tener una idea. ¿Qué podría ser considerado un buen defensor o qué características para decir, este chaval, esta chavala defiende bien, ¿de acuerdo? Y luego otra es cuántos detalles técnicos, esto es curiosidad, pero supongo que ya todos podríamos tenerla, cuántos detalles técnicos defensivos se trabajan en profesionales. Es decir, profesionales parece que es todo ataque, que está todo muy visto, que todo el mundo se conoce, pero el cómo pones la mano para salir de un bloqueo, cómo pones la mano al bote, me lo estoy inventando, o cómo corriges el movimiento de pies para poder llegar a un close-out, no lo sé, no sé si se trabaja. Yo sé que en formación sí lo trabajamos y a lo mejor si en profesionales también se hace alguna cosa, seguro que podemos coger alguna idea. Te hago una pregunta y te hago 1000. En la primera pregunta, cuando acaba la etapa de formación ese jugador-jugadora, ¿cómo lo podemos considerar un buen defensor? Tengo diferentes dudas. La primera es, creo que cuando acaban esa etapa de formación, todavía físicamente no están preparados. Creo que todavía tienen un proceso, ¿no? Y yo no lo pongo por chicos o chicas que entrenáis. Os voy a poner un ejemplo. Artur Zagars, este año ha sido su segundo año senior. Todo el mundo, ahora se ha salido el draft, dice que el año que viene puede ser entre los primeros 20 jugadores del draft del año que viene. Es un niño. Y él tiene las condiciones para defender, pero su cuerpo no está preparado todavía para defender a Campazzo campo a campo, por poner un ejemplo. Entonces, cada jugador y jugador tiene un proceso físico y eso no es fácil de trabajar. Tiene su tiempo. Entonces, a partir de ahí, lo primero es la actitud, ¿no? Hay jugadores que quieren o no quieren defender, ¿no? Entonces, ¿qué considero yo que un jugador es un buen defensor? Primero, que tenga esa actitud. Segundo, que quiere estar siempre delante del balón. Y tercero, que eso es ya lo más difícil, que tenga el físico para mantener esa situación. Yo creo que hay jugadores que ya intentan defender uno contra uno, pero no tienen la capacidad física pues, para aguantarla. Pero no es porque no quieran o porque técnicamente no estén bien preparados. Porque hay un momento que en categoría senior o tienes el cuerpo o es más difícil, ¿no? Pero si tiene la actitud y tiene la técnica, yo creo que es un buen defensor. Luego hay una cosa también muy importante. Normalmente cuando hablamos, y es una cosa que a mí me preocupa, cuando hablábamos de un buen defensor, a veces hablamos siempre del balón. Y también es muy importante defender bien los espacios, ¿no? Claro, es que por ahí va un poco la pregunta. Para mí, a lo mejor, un buen defensor es quien sabe hacer las lecturas. Es decir, a lo mejor no puede tener, no es capaz de parar un 1 contra 1, o no es capaz de parar, sí, pero 1 contra 1, pero en cambio lee muy bien cuándo tiene que salir, cuándo no tiene que salir, cómo es capaz de recuperar rápido si se le escapa, aunque luego no pueda frenarlo totalmente, pero claro, dices, eso sería un buen defensor, aunque en el balón a lo mejor tiene más carencias. Por ejemplo, un buen ejemplo es Todorovic, ¿no? Quizás, que parece que de apariencia al público, digamos, parece un tío así displicente y luego le ves defensivamente la colocación y lo que da el equipo es impecable. Hay un partido, el año pasado, cuando jugamos contra el Barcelona en casa, Marco hace un clinic en la defensa de Tomic. Tomic para mí es uno de los mejores jugadores de poste bajo de la liga, no solo porque finaliza, sino porque pasa muy bien. Pero Marco le atacaba el balón, se anticipaba cuando
Tomic jugaba con el cuerpo, se le apartaba, que eso lo hacía muy bien Robert Archibald, que en paz descanse, o lo hace muy bien Nacho Llobet, ¿no? Nacho Llobet, cuando le empiezan a chocar, muchas veces cambia los pies y a veces el jugador se cae, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos jugadores. La suerte, yo lo he aprendido mucho en el Juventud. Por ejemplo, un ejemplo claro era Ricky. Ricky tenía 14 años y jugaba en la Liga CB. No tenía un cuerpo muy, muy grande para defender, pero se anticipaba todo. Para mí el mejor defensor, si quiere, es Rudy. Y Rudy es un maestro de los espacios, ¿no? Sabe cuándo van a pasar el balón. Entonces, bueno, yo creo que está bien enseñar, defender bien uno contra uno, que en general yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Los pies, poner tu cuerpo delante del balón, la utilización de las manos para que no puedan cambiar por delante, por ejemplo. Pero yo creo que pasamos poco tiempo en defender bien los espacios, en defender cuando no defiendes el balón, ¿no? Que cruza un tío por delante tuyo y hay muchos jugadores que no le dan importancia, ¿no? Entonces yo creo que ya empezando con la pregunta 2, nosotros lo trabajamos mucho. También es verdad que nosotros somos un equipo de profesional, pero un poco de formación, porque claro, tenemos muchos niños todavía, ¿no? Entonces hay que seguir mejorando. Con los entrenadores que yo he estado alrededor, Pedro Martínez, Aito, con Sito, siempre se han trabajado los detalles. Cualquier detalle defensivo, visto en un partido, hay que trabajarlo. No sale innato. Seguramente, si hablamos de Rudy o Ricky, es un poco innato, pero ¿cómo pasar un bloqueo? Por arriba, por abajo, todo eso lo entrenamos. Un close-out, como tú decías. ¿Hacia dónde lo llevamos? Por ejemplo, nosotros el close-out siempre es hacia línea de fondo. Pero, por ejemplo, este verano estuve en un clinic con Izquierdo y decía que Celco todos los close-outs los llevan hacia el medio, hacia el centro. Bueno, esas son maneras de verlo, pero nosotros lo trabajamos muchísimo. Lo que hablábamos de la mano, por ejemplo, cuando hablamos del net, el net es una situación táctica, pero luego hay que entrenar cómo te pones en la línea de pase, cómo utiliza la mano, la manera de recuperar. Todo esto son pequeños detalles. Perseguir a un tirador, ¿no? Como J.C. Carroll. ¿Cómo lo perseguimos? Si tocamos el bloqueo, hay que aprender a jugar con reverso y pasar. Todo esto, Albert Ventura, por ejemplo, lo hace muy bien. Son pequeños detalles y nosotros le damos mucha importancia. No sé si Álvaro, te abro preguntas. Álvaro te ha abierto y pregunta lo que has puesto en el chat. ¿Me lo dices a mí? No, Álvaro. Álvaro, ¿me oyes? No, Vale. no, está silenciado, le tienes que activar el sonido. Ya le he dado. Pero, No. Ahora. Luis, Sí. en mi filosofía, el detalle defensivo, no digo que sea más importante que el ofensivo, pero está... Sí, no, pero a ver, si hay un porcentaje de tiempo de lo que trabajamos ofensivamente, de 2x0, 3x0, seguramente tendría el mismo equilibrio el ofensivo con el defensivo. Sí, no, y no lo dudo, pero la cuestión era, vale, yo sé lo que se trabaja en formación, sé, es una forma de hablar, quiero decir, yo al final de formación y todos los que estamos aquí estamos en formación, excepto tú, ahora mismo, entonces dices, bueno, vale, todas estas cosas que nosotros trabajamos luego tienen una continuidad cuando llegan arriba, los que llegan arriba, y esa era más encaminada a la pregunta, ¿no? O sea, nosotros trabajamos detalles técnicos de cruza los pies, hace un course step, recupera, tal, vale. Y arriba se hace, se sigue. Y obviamente está claro que sí, y habrá sitios en los que más y sitios en los que menos. Tener la suerte de estar hablando contigo, con toda la pedrera que hay detrás, toda la cantera que hay detrás, es un lujo para nosotros, porque es lo más cercano a los que somos de formación con la unión con profesionales. Vamos a decir, ese hilo. Por ejemplo, yo he estado con Perasovic y Perasovic eso no le daba importancia. Pero también Peras decía, Carlas, trabájalo. Claro. Peras tiene la opinión de que esto es profesionalismo. Y Peras os sorprendería, hacíamos bastantes cosas, pero es mucho del 5 contra 5. Mucho. Dentro del 5 por 5
él les daba de pequeños detalles de cuando él era jugador, por ejemplo, ¿no? Él decía, cuando persigues a un tirador, en el último minuto, empújalo para tú pasar, ¿no? Son cosas que él había sufrido y que se supone que el arbitraje esto ya lo tiene controlado, ¿no? Pero igualmente yo le decía, ostras, yo qué sé, Sam Van Rossum podría mejorar esto. Entonces, él me decía, no podemos perder tiempo en el día a día, entonces, coge momentos antes o después, convence al jugador y trabájalo. Bueno, eso es otra manera. Hay entrenadores jefes que quieren que durante la sesión grupal solo se focalice en pequeñas cosas como es el 5x5 y para eso utilizan a sus entrenadores ayudantes para trabajar otros pequeños detalles. Bueno, eso es una manera también de trabajar, ni mejor peor. Yo insisto, con que también tengo un grupo, un poco de formación, nosotros hacemos bastantes cosas de técnica o de táctica individual, ¿no? Vale. Álvaro, ¿te animas a preguntar lo que has puesto? Sí. Hola, Carles, ¿qué tal? Un placer oírte. Mi pregunta tiene que ver con la defensa green que has nombrado antes en el bloque directo. ¿Cómo organizas las ayudas y las rotaciones después de ese 2 contra 1? ¿O cuáles son las normas que más has utilizado en tu carrera o más te gustan para esa defensa? Vale. Cuando utilizamos green es 2 contra 1. Entonces, le he puesto green porque yo pongo, normalmente las defensas de bloqueos utilizo colores. Entonces, dentro de green, pequeñas normas. La primera, no salimos de ese 2 contra 1 hasta que el balón se mueva. Lo digo porque muchas veces los jugadores grandes paran el balón y cuando ya más o menos lo tenemos atrapado se van. Y entonces le dejan el espacio al pequeño. Entonces, hasta que el balón no salga de la mano, el hombre grande no tiene que recuperar. Eso es una norma básica y muy importante. Si lo conseguimos, si lo hacemos muy bien, siempre hay 2 líneas de pase que tenemos que negar. Dependiendo de dónde está el balón, siempre hay 2 jugadores que tienen que ir a robar el balón. Y luego siempre vamos a tener un protector. Ese protector, que hay equipos que utilizan, no tiene que ser el 4, suponiendo que el green siempre lo hace el 5. Va a ser el jugador que sea el último, el más lejano al balón. ¿Sí? A partir de ahí, si el balón se mueve y no hemos podido robarlo, ese hombre de protección protege la pintura hasta que el hombre protege la pintura. Normalmente siempre va a haber un rol, ¿no? El hombre que ha bloqueado siempre va a la pintura. Tiene que aguantar hasta que su compañero recupere, con pequeñas excepciones. Por ejemplo, si ese último hombre es un 4 y no somos capaces o la acción es muy rápida, podrían cambiar entre 4 y 5. Pero normalmente aguantamos hasta que recupere para recuperar nuestras posiciones. Si son pequeños y nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Que el balón se mueve muy rápido, no hay cambio. El pequeño tiene que intentar estar por delante y en ese pase bombeado darle todavía más tiempo al 5 a recuperar. Pero si no hay tiempo, me he quedado detrás y el balón llega a ese hombre grande, nuestro hombre grande que ha hecho green igualmente tiene que ir a hacer otro 2 contra 1 al balón para intentar recuperar a su hombre. No sé si me entiendes, Álvaro, y me entendéis. Prefiero que el hombre que hace green solo puede cambiar con el 4. Y es porque se ha generado una situación muy rápida. Pero normal es hacer 2 contra 1 y recuperar mi par. No me gusta cambiar mucho a mí. Vale, perfecto. ¿Contestando, Álvaro? Sí. Es una defensa. Entonces, que... Espera. Entonces, dentro de esa situación general hay pequeñas excepciones. Por ejemplo, si el jugador sigue votando, hemos hecho un green y lo enviamos a medio campo, pero el pequeño no para de votar. Si el pequeño que está defendiendo considera que el jugador con bote lo está
alargando, le puede decir a su compañero que se vaya. ¿Me entiendes? Sí. Pero si el jugador que tiene el balón para botar, obligatorio quedarnos al 2 contra 1. Perfecto. Bueno, estamos más o menos en la media hora que te habíamos pedido. Carles, ¿te parece si te tiramos la última? Sí, bueno, no sé si algo quería hablar o comentar. Sí, perdón, Álvaro. Sí, bueno, me había surgido una pequeña pregunta, que Dale, es dale. con qué tipo de base, o bueno, con qué tipo de pareja que juega el bloqueo directo harías tú esta defensa, porque supongo que también dependerá de quiénes están jugando ese bloqueo directo, ¿no? Para hacer green o no. Normalmente el green hay dos situaciones, una táctica, hay situaciones tácticas, por ejemplo, normalmente a Sergi Llull le hago green, porque yo creo que Sergi le cuesta pasar cuando la gente es agresiva y él quiere tirar, él juega los bloqueos para tirar, entonces intentamos ser agresivos con él, me refiero que hay una... al green no se lo hace, vamos a jugar contra el Madrid, ¿le hacemos green a todos? No, a este jugador. O en una situación puntual del partido, por ejemplo, salimos de tiempo muerto, si hay bloqueo directo, green. No estamos todo el rato haciendo green. El green al final es una defensa muy, muy agresiva y contra los buenos te castigan más porque tienen una mejor lectura. Entonces, son momentos puntuales. Entonces, no depende tanto de quién defiende el balón o quién defiende el bloqueo, que sí que depende a veces, ¿no? Pero sobre todo es una situación táctica, de scouting. A este jugador, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en jugadores de la Liga CB, ¿no? Pero yo a Campazzo no le hago green. Nos mataría. Nos volvería locos. Se metería por el medio, le sacaría falta al pívot. Entonces, no todo el mundo le puedes hacer un green, ¿no? A Albert Oliver estamos en bonus. No le puedes hacer un green. Le vas a ver sacar falta al pívot. Entonces, el green no es siempre. Y es sobre todo controlado por mí o por los ayudantes. ¿Estás, Álvaro? Sí, sí. Perfecto. Ha quedado muy Javi, ¿le claro. das? Sí, no, yo una de las cosas que te quería preguntar, Carlas, era en los entrenamientos habitualmente, cuando os toca defender situaciones de bloqueo directo, que estamos hablando ahora, por ejemplo, que hacéis green, ¿cómo trabajas el uso de las manos tanto del pequeño como del alto, ¿no? ¿Qué tapa cada uno de los dos? ¿Qué tipo de pase? Si uno va a tapar el rol, otro la posibilidad de pase, otro el split. Lo primero, antes del bloqueo. El pequeño muy importante. Una cosa que también la Liga CB, la Liga CB, yo creo que en formación deberíamos de trabajarlo mucho más, pero en la Liga CB cada vez se ve más. Lado libre, ¿no? El pequeño tiene que defender lado libre. Muy importante. E incluso nosotros trabajamos llevarlo hacia el bloqueo. Eso se encarga el pequeño. Un poco protegiéndose con el antebrazo, incluso tocando al jugador con balón y llevarlo al bloqueo. A partir de ahí, intentar pasar, como hablaba con Luis, aprender a pasar con los pies y con el cuerpo. Eso no es, venga, pasa. Hay una técnica para pasar. Por ejemplo, yo creo que creo que últimamente sale mucho en el Twitter y yo lo hemos utilizado mucho, es a Campazzo. Campazzo pasa muy bien los bloqueos, ¿no? Se anticipa muy bien, ¿no? Entonces, en los pequeños lo primero es proteger. Y el grande es tocar a su hombre. En la Liga CB también se juega, en la Liga CB y en Europa, mucho slip de pick. Entonces, hay pivots, por ejemplo, hay un jugador que ahora ya no está y Henk Norel nunca bloqueaba. Nunca bloqueaba. Siempre no le gusta el contacto a Henk. Entonces, siempre era slip de pick. Entonces, hay jugadores que salen ahí como locos, ¿no? Y si no tienes contacto, es muy difícil. Entonces, a partir del bloqueo, vamos a suponer que... Entonces, lo primero, el grande intenta atacar. Lo primero es el balón. No ir a no digo que vaya a robar el balón,
pero la primera, aparte de estar en buena posición, lo primero, el gesto, y eso lo hace muy bien, Dublevich a veces lo hace muy bien, de poner la mano a ver si puede picar el balón. Si no puede, a partir de ahí, no levantar mucho los brazos, porque si levantan los brazos, se levantan ellos. Y entonces los pequeños los pasan, ¿no? Entonces, yo lo que le digo al grande es siempre poner la mano, Marco Todel también lo hacía muy bien, poner la mano y luego no engancharte mucho al pequeño, intentar defender más el espacio. Y es el pequeño que lo aprieta y lo lleva contra el grande. Espero que me entendáis lo que estoy hablando. Entonces, el grande, más que presionar, es, sobre todo, utilizar la primera mano para ver si es capaz de tocarle el balón o que el pequeño haga un bote hacia atrás y defender más el espacio. Si para de botar, lógicamente, lo más grande posible. Y el pequeño lo que tiene que hacer es, con pies muy cortos, muy agresivo para llevarlo hacia lo más lejos posible. Y el pequeño sí que tiene que estar mucho más activos con las manos. No sé si te contesto, Javi, la idea, pero creo que la parte principal es muy importante, que es lado libre y contacto entre hombres grandes. Muy bien. Vale, Carles, no te vamos a robar mucho más tiempo, pero no me resisto a hacerte una última pregunta. ¿Vale? Yo no os he dicho que me tenga que ir, pero yo que... No, pero bueno, nosotros nos comprometimos con un tiempo contigo y ahora estos de Pamplona, estos de Navarra me han liado y estamos aquí todos esto. Vale, es algo que has comentado antes, ¿no? Que era, hay que convencer al jugador, ¿no? Que te decía, no, lo has comentado que, bueno, hay veces que tienes que convencer al jugador de que quiere trabajar y tal. Vale, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace en formación y cómo se hace en profesionales? Porque yo creo que en formación... En formación, me explico, ¿eh? Hay veces que el jugador, la jugadora, cree que ya lo sabe todo. Esto... No es en formación, yo creo que es nuestra sociedad ahora, ¿no? Vale. Pero sí. Yo, es verdad que... Va más lejos del baloncesto. Es una sociedad en la que estamos creando entre todos, donde a los jóvenes, vamos a decirlo así, parece que lo saben todo y que no hay nada que se pueda enseñar y tal. Hablamos de gente más joven, bastante más joven, de adolescentes y semiadolescentes. Vale, estamos creando ese tipo de sociedad. Llegan a los entrenamientos con lo que llegan. Y cuando digo con lo que llegan sirve la poca o mucha tolerancia sobre la frustración, la mucha o la poca capacidad de sacrificio. Llegan, o sea, y nosotros influimos lo que influimos. ¿Vale? Pero claro, te llega un jugador profesional, semiprofesional, o yo lo he enfocado a la formación, que es nuestra realidad, pero me da igual. ¿Cómo le convencemos cuando cree que sabe todo? Tú te estás dando cuenta que no. Quiero decir, hay momentos que yo pienso que lo que hay que hacer es que se choque. O sea, ponerle efectivamente esa situación en la que crees que le faltan recursos y que se choque, que se vaya dando cuenta que ahí le falta algo. Yo, en general, genero dos situaciones. Primero, pequeños hábitos, ¿no? Me refiero que ahora estamos hablando muy específicamente de una situación que es un bloqueo directo. Pero en general, yo genero pequeños hábitos, primero, para crear una idea que yo tengo de baloncesto, no hablo ni de ataque y defensa, ¿no? Genero pequeños hábitos y al mismo tiempo le estoy dando a ver al jugador o jugadora lo bien que lo hace o lo mal que lo hace, ¿no? Por ejemplo, otra situación que a mí me genera mucha frustración cuando lo hacemos mal, y para mí es muy importante, que es línea de balón, o yo lo defino como línea de balón, ¿no? Donde cuando tú dejas de tener el balón, el equipo contrario, lógicamente, intenta meter canasta lo más rápido posible, normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hace tu grupo? Ya no digo tu equipo, ¿qué hace tu equipo? Tienes diferentes ejemplos. Tendrás un jugador o jugadora que intentará correr y ponerse ante el balón. Tendrás otros que bajarán a defender. Tendrás otros que no van a ni moverse, ¿no? Es decir, bueno, yo no le he perdido, ¿no? Entonces, dentro de esos pequeños hábitos que no tiene que ser en 5 contra 5, sino en 1 contra 1,
enseñar o no sé cómo, motivar a tu equipo o a tu jugador o jugadora hacia dónde quieres ir. Por ejemplo, ¿no? Yo soy muy pesado y lo explico en muchos clinics. A mí me revienta mucho ver y pasen niños, a veces generados por nosotros, y pasen profesionales y pasa en seniors de tercera catalana, por ejemplo, ¿no? Que tengo amigos que todavía juegan en tercera catalana, no sé cómo sería en Pamplona, pero bueno, no digo la peor categoría senior, pero casi. Entonces, ¿qué es? Que el balón, vamos a poner que está en medio campo y el defensor va con su pareja, no digo abrazados, pero bueno, van ahí, ¿qué pasa? No se preocupa de defender el balón, porque él ya está defendiendo a su par, ¿no? Entonces, eso a mí me molesta mucho. Eso se puede generar con pequeños hábitos. Por ejemplo, un pequeño hábito es un hombre grande está, un jugador está luchando por el rebote, ¿no? Y él tiene que luchar por el rebote, la jugadora tiene que luchar por el rebote, pero nunca lo va a ganar. Nunca lo va a ganar. Y ese rebote va a ir hacia un lado, derecha o izquierda. Y cuando llegue el balón a derecha o izquierda, va a haber un jugador que va a salir botando hasta medio campo. El jugador tiene que luchar por el rebote, insisto, que nunca lo va a ganar, tiene que intentar luchar y luego tiene que intentar correr y ponerse delante del balón. Muchas veces no lo consiguen. Pero ya generas un hábito, ¿no? Entonces, como tú dices, si los queremos obligar, ¿tú por qué me obligas? Pero bueno, hay que intentarlos convencer. Seguramente habrá algunos que... Yo este año no he podido convencer a Omic. No he podido. Lo he intentado. Ha habido partidos que sí, ha habido partidos que no. Bueno, ¿todo es culpa de Carlas? Bueno, sí, hombre, tengo un porcentaje de... No lo he conseguido. Luego miro su carrera y dices, bueno, es que no ha conseguido nadie. Pero bueno, hay que intentarlo. Sí, sí. Pero obligar, lo que sí que está claro es que ahora mismo en obligación, yo pongo un ejemplo, mi primer año como entrenador en el Juventud, como primer entrenador, yo entrené el infantil A del Juventud. En ese infantil estaba Pau Rivas. Entonces, en esa época, porque ha pasado ya tiempo, yo les hice cortar el pelo como lo llevaba yo. A todos. A los más altos y a los más pequeños. Lo hicieron todo eso. Los niños, segundo entrenamiento, con la cabeza rapada. Bueno, estaba loco. Ahora no lo podemos hacer. Sobre todo porque si lo hacemos, vais a tener al día siguiente todos los padres diciendo que ¿qué estáis haciendo? ¿No? Entonces, bueno, hay que jugar, ¿no? Pero yo no le digo a Artur que se corte el pelo, pero yo le digo, hombre, Artur, yo creo que con estos pelos es difícil jugar, ¿no? Bueno, hay que encontrar otros caminos, ¿no? Entonces, está claro que obligar no podemos, pero los podemos convencer. Y también entender que dentro de un grupo siempre habrá un porcentaje pequeño que es lo que hay. No digo que nos tengamos que rendir, pero por ejemplo hay una cosa que también, si queréis podemos hablar, que yo es una cosa que intento mejorar también, que son los roles en los equipos, y sobre todo en formación también. Nosotros ya sabemos quién es el bueno, sabemos quién es el que sube muy bien el balón, sabemos quién bloquea muy bien, ¿no? Pero muchas veces, dentro del grupo de 12 niños, 12 niñas, perdemos a 5 o 6. Y los perdemos porque no son los que meten puntos o no son los que cogen rebotes, pero hay niños que, yo los he tenido, que no son muy buenos, pero entrenan muy bien, por ejemplo, o generan muy buen grupo. Y no somos capaces de hacer entender al grupo lo importante que son esos niños. Entonces, yo creo que una manera también de poder llegar a mejorar esas cosas como equipo defensivamente, por ejemplo, es darle importancia o encontrar los roles de cada jugador, ¿no? O jugadora. También es mucho más fácil si somos capaces de estar durante un poco más de tiempo con un grupo. Es que cada año cambio de grupo. Sí, a veces los grupos en un año es difícil de encontrar esos roles, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que también tenemos que mejorar, ¿no?
hacer que todo el mundo se siente importante, no solo porque metes 20 puntos o porque juegas 30 minutos, sino el que juega 5 minutos también tiene que tener una importancia y creo que a veces no lo hacemos. No sé si te he contestado, Luis, me he liado. Sí, perfectamente, no, además es un gusto escucharte. Macas, mientras él no nos corte, nosotros seguimos, Carles, ¿eh? Tú nos vas diciendo, ¿vale? Por ahora, Macas tenía como una por ahí. mínimo tenéis 20 minutos más. Perfecto, Carles, muchísimas gracias. Carles, Vale. Macas, ¿le das? Sí, le doy. Hola, Carles, muchas gracias. Oye, siguiendo con el tema de defensa, te quería preguntar, en situaciones de pick and roll lateral, en la que la esquina queda libre y en el lado contrario, por ejemplo, ejecutan un pin down, la labor del último, ¿cómo la valoras? Porque muchas veces el ataque igual recurre al pop, quedando ese lado libre. ¿Cómo valoras eso? ¿Cómo defiendes eso? Bueno, normalmente las defensas que hemos hablado ahora en general eran mucho con el 5. Entonces, por ejemplo, con los 4, nosotros normalmente hacemos show y under. Otra defensa que también podríamos hablar, que yo creo que se utiliza mucho últimamente, por ejemplo, nosotros lo utilizamos mucho, es el mano a mano. Entonces, para volver a lo que me decías, Íñigo, las situaciones de un pick and roll lateral donde hay 3 jugadores en el lado contrario, es igual lo que hagan, a mí no me importa, ¿eh? Vale, me has dicho un pin down, pero donde hay 3 jugadores al lado contrario, normalmente, como he dicho, si es en el lado izquierdo, ya es blue. Ahí les cerramos. Ya, pero nos van a romper. Next. Tenemos 3 jugadores para rotar. Es una situación que ya nos gusta. Ya nos gusta. Entonces, si no vamos a hacer next, por lo tanto vamos a hacer un show, ¿no? Normalmente no lo haríamos. Como he dicho, haríamos más blue. Con que si vamos a suponer que es en el lado derecho, ¿no? Ahí es difícil hacer blue. Pero en ese show, cuando saltamos al next, siempre el pivot haría como una finta de show. Porque en el momento que vamos a saltar al show, alguien está llamando next. Entonces, al saltar al pivot, al escuchar next, siempre va a defender el rol. ¿Sí? Entonces, ya, pero es un pick and pop, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? O un pick and pop o buscan un tiro de 5 metros. Normalmente lo hacemos con show and under o con cambio. Con los 4 muchas veces cambiamos, sobre todo los últimos 10 segundos. Con los 5, ¿por qué no cambias? No me gusta porque pierdes el rebote o puedes perder el rebote. Por ejemplo, este año, por desgracia, perdimos en casa contra Manresa por un rebote ofensivo, ¿no? Generamos un cambio o dijimos de cambiar, quedaban 4 o 5 segundos, cambiamos y el grande nos cogió. Entonces, en esa situación tan táctica, haríamos blue y next, clarísimo. 2, haríamos finta de show e incluso next por el lado derecho. Si es un muy buen tirador, Dublevich, ¿no? Por ejemplo, que puede hacer esa situación, podríamos cambiar o hacer show and under. Show and under. Y con los 4, siempre show and under. Los 4 siempre muy agresivos, un poco con la idea que hablaba con Javi de parar el balón y utilizar la mano y recuperar en la línea, pero el pequeño siempre pasa entre el bloqueador y su compañero. No pasa de cuarto. Sí, sí. No sé si me entendéis. Sí. Pero luego hay situaciones particulares, pero sobre todo, balón lateral, blue. Y si nos rompen el bloqueo, atacan hacia el centro, next. Vale. ¿Hay un pin down? Sí. Hay, por ejemplo, hay equipos, lo utilizan mucho en la NBA, generan este pick and roll lateral, pero es un poco engaño y están buscando un bloqueo ciego para que el tirador vaya a la esquina del lado contrario. ¿Me entendéis lo que os quiero? Sí. ¿Sí? Entonces, el jugador que juega el pick and roll no juega ese pick and roll, ataca al lado libre, pero lo que buscan es pasarle a la esquina del lado contrario del tirador, ¿no? Y hacer un hammer, ¿no? Hacer un hammer como suele hacer. En la NBA se llama hammer, ¿no? Entonces, como le he dicho a Javier, ya, pero es igual lo del bloqueo directo. Lo más importante, el lado libre. Entonces, muchas veces hablamos de la parte táctica, pues lo importante es la técnica y la táctica individual. Luego ya meteremos si hacemos blue, show, no sé qué.
Lo primero hay que defender, ¿no? Yo lo defendería de esa manera, Íñigo. Vale. O Maca. Gracias. Vale, perfecto. Insisto, con los 4 hago mucho show and under o cambio. Vale. Perfecto. Bueno, pues nada, Carles, vamos a ir cortando. Te queríamos liar media hora y nada, nos has regalado mucho más, así que nada, agradecerte muchísimo que compartas este rato con nosotros, que ha sido muy chulo. Agradecerle también a mi amigo Marc que nos ha puesto en contacto, si hemos podido disfrutar de todo esto y bueno, esperar que a la gente le haya servido, lo colgaremos también en YouTube para que todo el mundo lo pueda disfrutar y nada, lo dicho, agradecerte mucho que compartas este rato con los navarros, ¿de acuerdo? Nada, espero que lo que estáis generando os vaya muy bien. Un placer poderos ayudar, incluso espero que algún día podamos volver a salir y me encantaría subir a Pamplona o cerca de Pamplona y estar cerca de vosotros. Y nada, que estéis bien y que podamos volver a entrenar. Ojalá esto que estamos empezando nos vaya para adelante y podamos hacer eso. A ver, y si podemos volver a entrenar a corto o medio plazo. Eso Bueno, es. Borja ya tiene el corte de pelo para poder jugar. Estoy en mi pico de forma, pero me puedo poner, ¿eh? Ahora ya no lo hago, ¿eh? Ahora ya no lo hago. Sí. Tú, Luis, no puedes jugar. Hoy no puedo. Muchísimas gracias, Carles. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Chicos.